Tema 8.1, evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo XIX, el desarrollo urbano. Siempre decimos que debajo de toda la telaraña de datos y cuestiones políticas está siempre el desarrollo de una sociedad y de una población. Vamos a dedicarle dos temas a esta cuestión y este primero se refiere fundamentalmente a la evolución de la población y a su distribución en el cambio de siglo. Como podéis ver ahí, en la evolución de las tasas de natalidad y mortalidad, vamos a comprobar que en el paso del siglo XIX al siglo XX, España había crecido en torno a unos 7 millones de personas en un siglo, entre 1800 y 1900. Este es un crecimiento bastante rápido, no tan rápido como otros países en Europa, pero muy destacable dentro de lo que es la historia de la demografía en España. Aparte de crecer 7 millones, esa población se fue localizando en aquellas zonas litorales, fundamentalmente, industriales, y vaciando las zonas interiores y agrícolas, en una tendencia que durará hasta nuestros días y que, bueno, conocemos con el nombre del éxodo rural. La evolución de la natalidad y la mortalidad explica ese crecimiento. Es decir, de alguna forma, en el modelo de transición demográfica de un país occidental, podemos observar cómo la mortalidad y la natalidad son muy altas en el ciclo del antiguo régimen. Justo lo contrario a lo que ocurre pues, hoy en día, en donde podemos observar como en el año 2000 o 2006 la natalidad y la mortalidad son muy bajas. Por lo tanto, en ambos casos la población no crece mucho, aunque por razones distintas. En este momento, en torno a 1800, lo que va a ocurrir es que la higiene, la evolución de la medicina, las vacunas, va a procurar que la mortalidad sea bastante más baja, mientras que de alguna manera mentalmente se mantiene la necesidad de tener muchos hijos, aparte de la inexistencia de los métodos anticonceptivos o de la planificación familiar, va a mantener una natalidad bastante alta. Entonces esas curvas se van separando y la población va a crecer bastante. Al final del siglo, pues efectivamente España tenía una de las tasas de natalidad más altas de Europa, el 34 por 1000, pero también tenía una elevadísima mortalidad, la segunda más alta de Europa con un 29 por 1000, lo que no permitió un desarrollo tan grande como en otros países, con una esperanza de vida de unos 35 años, cuando en otros países era de 45 años. Ahí podemos ver ese modelo de transición demográfica y cómo ese régimen demográfico antiguo va a dejar paso a una separación entre las dos líneas, entre la mortalidad y la natalidad, de manera que la población va a empezar a crecer. Ese modelo demográfico antiguo duró en España más de lo normal en otros países europeos, sobre todo con una mortalidad infantil enorme, en torno al 29 por 1000, ya prácticamente en el siglo XX. Y pues más de las 3/4 partes de los nacidos conseguían llegar a los 15 años y la mitad a los 60. En un país tan atrasado como en España, los cuidados nuevos de la asepsia y de la higiene y la medicina pues se mezclaban con tradiciones antiguas como pues la defensa contra el ahogamiento o bueno, pues cuestiones como los antojos o bueno, la siempre difícil llegada de un bebé cuando venía posicionado de nalgas. La distribución de la población en España va empezando a definirse tal y como la tenemos en el momento actual. En esa fuente que tenéis delante de vosotros podéis ver en ese mapa cómo la población, quitando la zona de Madrid, Villa y Corte, los lugares con más densidad están en el litoral, fundamentalmente en aquellas zonas que son industriales. Guipúzcoa, Barcelona
y la zona de Cádiz, Málaga, Valencia, Baleares, Canarias. En ese desarrollo de las zonas litorales y el vacío del interior tiene una importancia destacable la aparición del ferrocarril, de los medios de transporte. Es decir, la emigración es un fenómeno de ese crecimiento de población y de la industrialización, puesto que la población agrícola sobra, o hay partes del año en las que no tiene trabajo, y emigra hacia esas zonas en donde el trabajo es continuo. Esas zonas son las zonas industriales. También es verdad que no solamente hay una migración interior, sino que la población va a emigrar hacia países extranjeros como pueden ser Argelia, o dentro de las Américas, Argentina, Brasil, Cuba, México, Uruguay, Venezuela. La estimación es que en torno a entre 1880 y 1914, pues un millón, prácticamente y medio, de españoles cruzaron el Atlántico, que es mucha esa población. Y además del ferrocarril, el desarrollo del vapor en los transportes marítimos también fue muy importante. La fuente que tenéis del mapa de las regiones con mayor porcentaje de migración, podéis observar cómo la mayoría de la población española que abandona el Estado pertenece fundamentalmente a Galicia. De ahí que en países como Argentina, pues a los españoles se nos conozca como gallegos. También podemos ver cómo la zona sur, fundamentalmente la emigración era una migración hacia el interior, hacia ciudades como Madrid o como Barcelona. Toda esa población que emigraba en el interior de ese movimiento que hemos llamado éxodo rural, llegaba a las ciudades y convergía en zonas que no estaban urbanizadas y que no estaban preparadas para ese aluvión de personas que llegaron en este momento. Las ciudades españolas no eran ni muchas ni con excesiva población. En 1800 había unas 34 ciudades por encima de 10.000 habitantes, que hoy en día es una cifra, pues, de una población pequeña. Y aún así el cambio de población rural a urbana, es decir, que más de la mitad de la población fuera urbana en vez de rural, prácticamente no se hará hasta la década de los 60 del siglo XX, hasta el 1960. Con todo y con eso, el crecimiento durante el siglo XIX de las ciudades fue bastante importante. Ahí tenéis en esta fuente cómo, salvo Madrid y Barcelona, con más de 500.000 habitantes, el resto de las ciudades estaban por debajo de los 100.000. Valencia y poco más. Y la mayoría de las poblaciones se encontraba entre los 15.000 y los 30.000 habitantes. También es verdad que hay algunas provincias y algunas pequeñas ciudades que hoy en día tienen bastante menos densidad de población y menos población de la que tenían, pues, prácticamente en el siglo XVII. Por lo tanto, los movimientos, digamos, o la comprensión actual de cómo funcionan las ciudades y cómo funciona el establecimiento de la población en el Estado español no se entendería sin este inicio del siglo XX, en donde esas líneas se van marcando. La población que llegaba a las ciudades, como decimos, se asentaba fundamentalmente en las zonas suburbanas. De las tres partes tradicionales que tiene una ciudad, es decir, el centro histórico, la almendra histórico, y estas partes suburbanas, digamos que entre medias se desarrollaron planes urbanísticos llevados a cabo por la burguesía. Esos planes son lo que se llaman los ensanches, y destacan sobre todo el de Barcelona, del Plan Cerdá en 1860, o el de Carlos María de Castro en Madrid, que se inició en torno a la mitad del siglo XIX. Otras ciudades tomaron esto como modelo, como Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Valencia. Efectivamente, esos ensanches tuvieron como protagonistas a la burguesía que cambió el concepto de ciudad
haciendo una ciudad en donde la población ya no vivía en las mismas casas siendo de distinta clase social, como había ocurrido hasta entonces, sino que la burguesía se creó sus propios barrios, sus propios sectores en esos ensanches. Zonas ya pensadas para el transporte, ya pensadas para el tráfico, con manzanas de casas, que bueno, que como en el caso de Barcelona, espacios bastante más abiertos, con jardines, que al final, bueno, pues por la presión inmobiliaria no se acabarían realizando. El plano de estas zonas suele ser un plano ortogonal, un plano de calles que se cruzan en 90 grados y, como digo, son zonas ya pensadas con una infraestructura de primer nivel, alcantarillado, recogida de basuras, etcétera. Y también pensando en pues transportes como el tranvía, el ferrocarril, o en calles más amplias para el tráfico rodado, como es el nacimiento de la Gran Vía madrileña. Aquí podemos ver en el caso de Madrid, en rojo, ese plan de ensanche que ocuparía por lo que hoy es la zona de Serrano, la zona de las calles Serrano, Velázquez, Goya. Este plan no se realizó al 100% y tuvo pues otros hitos en el caso de la ciudad de Madrid, como por ejemplo en la ciudad lineal de Arturo Soria, modelos nuevos para una nueva clase social dominante como era la burguesía. Aquí tenéis algunas de esas fotos. En el caso de abajo podemos ver la creación de la Gran Vía, para la cual se eliminó un barrio antiguo en Madrid, y de esa manera, pues a partir de la Puerta del Sol se daba paso a unas nuevas construcciones que decían mucho de ese inicio de nervio industrial y financiero, pues con edificios dedicados a compañías de seguros o financieras.